Celeste es de lo mejor que he jugado en los últimos años. Me morí más de 2000 veces, pinche juego culero, 0 de 10. El juego empieza con Madeline, un niño. Así es, dije niño, porque este juego apoya los derechos LGBTQIA+, donde la más significa que no perteneces a ninguna de estas otras letras. Si no me crees, googlealo. Y ya que tengo tu atención, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Quiero llegar a 1000 subs antes de que se haga 2024, gracias. Como decía, un niño, pero afortunadamente se cae de un puente. Hasta que este pajarito le dice, ¿sabías que puedes dashear así? Y Madeline dice, oh Dios mío, yo no lo sabía. Entonces Madeline dashea. Y aquí es cuando el juego te enseña realmente el corazón de qué es lo que vas a estar haciendo. Solo hay 3 cosas que puedes hacer en este juego, que son saltar, agarrarte de las paredes de cosas y subirlas, así como changuito, y usar tu dash. El juego se ve encantador, ese pixel art realmente te va a cautivar desde el primer momento en el que empieces a jugarlo. Ojo, porque sea bonito no significa que sea sencillo. Hay unas plataformas que se mueven arriba abajo y hay otras que se mueven de izquierda a derecha, pero de repente, accidentalmente me pasó a mí, te das cuenta de que esas plataformas llevan momentum, entonces si saltas en el momento exacto, puedes llegar más lejos. Y aquí el juego empieza a expandirse porque empiezan a construir alrededor de estas 3 simples cosas: de agarrarte, de saltar y de dashear. O esta burbuja que te hace ir si la agarras, otra burbuja que te hace ir como en varias ráfagas rápidas de dashes. Está este bloque surrealista psicodélico que te hace ir como lo atraviesa rapidísimo. Está muy padre como este juego empieza a mostrarte más mecánicas y más mecánicas y más mecánicas alrededor de ese simple dash que te enseñó el pajarito. Y cuando logras dominarlo se siente verguísima. Sientes que tus dedos están en fuego, están ardiendo. Y cuando logras dominar estas secciones con dashes te sientes poderoso, te sientes épico. Porque no se trata sobre los gráficos o la cantidad de jugadores o lo popular que sea un juego o de cuánto venda. Se trata de que sea divertido. A lo largo del juego encontrarás estas fresas y estas fresas están esparcidas alrededor de todo el mundo. Hay unas que están escondidas, otras que tienes que pasar secciones de platforming precisos para poder agarrarlas, hay otras que desaparecen si dasheas. En algún punto de toda mi playthrough encontré esta versión arcaica de Celeste que se veía de la época del caldo, se veía de la chingada, pero me quedé jugándola. Me quedé ahí como 30 o 40 minutos, haciendo lo mismo que en el juego original. Y aquí fue cuando yo me pregunté, ¿qué hago perdiendo el tiempo jugando esta versión arcaica y anticuada de Celeste cuando todavía tengo el juego de verdad por escalar? Y fue cuando me di cuenta de que Celeste me había atrapado, me había encantado. Me di cuenta que el juego me estaba gustando a pesar de que ya había muerto unas 500 veces. Porque esta versión arcaica de Celeste, que se parecía mucho a los primeros niveles del juego de verdad, creo que tienen un propósito, y era mostrarte tu progreso. Me di cuenta de que había mejorado. Estas secciones las empecé a pasar como pan caliente. Creo que aquí fue donde entendí el punto de este juego y por qué la gente lo aclama tanto. Porque a pesar de haber muerto más de 2000 veces a lo largo de toda mi playthrough, no me frustré. No al punto de enojarme con el juego, simplemente a un punto de decir, ok, voy a descansar un rato. Las secciones que te parecían imposibles en los niveles del inicio, ahora parecen un juego de niños. Además de que así como es rápido morir, así de rápido reapareces. Incluso el juego empieza diciéndote que te sientes orgulloso de tu contador de muertes, porque significa que estás aprendiendo. Y sí, cada muerte es un fallo, y cada fallo es un poco de experiencia. Como en la vida real. No hay voces, pero cada sección tiene una parte como más difícil, más intensa de platform. Así que estos vendrían siendo los bosses del juego. Madeline es acosada por Badeline. Tienden Mad loca porque está imaginándose a la otra niña que se parece a ella, y la otra es Bad de mala porque es la versión mala. Y Badeline es la representación de los miedos y los temores de Madeline. Badeline hace de todo para que Madeline no logre llegar a la cima de la montaña. Y en esta montaña vas a encontrar estas burbujas. ¿Sabes qué otro juego tenía burbujas? Este. Y también vas a encontrar espejos. ¿Sabes qué otro juego también tenía espejos? A lo que quiero llegar con esto, Celeste es un juego que tiene una enseñanza profunda detrás. No solo es un precision platformer, es un juego al que la historia y los personajes tienen un propósito. Realmente es una historia a la que los developers le pusieron cariño para darle un mensaje al mundo. Cuando terminas el juego, llegas a este lugar donde necesitas 4 corazones para poder desbloquear esta puerta. Gente, cuando yo llegué a este punto, yo tenía como unas 110 fresas de las 180 que tiene el juego. Pero yo solo tenía un corazón y ni siquiera recuerdo cómo lo había agarrado. Y es triste que esta puerta exista porque detrás de ella está probablemente la mejor sección del juego. Y está bloqueada de este
puerta corazón que no te creas, hay unos que están medio cabrones de conseguir, güey. No es como que nada más te puedas regresar y buscar por todo el mapa. Hay unos que... Sí, güey, se mamaron. Hay unos donde... Sí, güey, se pasaron de... Y si eres un gamer que tiene huevos de acero o tiene ovarios de adamantio, todavía quieres un reto aún más grande, Celeste ofrece los B-Sides, el lado B de cada capítulo, que son versiones más difíciles de cada capítulo del juego. Tú dirás, no mames, qué buen pedo, aparte de todo esto que nos has dicho, Royal, ¿todavía me dices que el contenido se multiplica por 2? Sí, te estoy diciendo que el contenido se multiplica por 2. Pero no te vayas con la finta porque son niveles sádicos y son niveles maquiavélicos. Es aquí donde el juego pasa de un... te estoy mostrando esta hermosa experiencia a un... come métetelo en el... Si la dificultad del juego base se ve así, la dificultad del lado B se ve así. Y si todavía quieres más, todavía hay lado C, para que te sangre el culo. Lo único malo de este juego es que no hay una recompensa por conseguir todas esas malditas fresas, o por terminar todos los lados B, o por conseguir una fresa dorada que te dan si terminas cada nivel sin morirte ni una sola vez. Nada como una vestimenta diferente o algo, no hay absolutamente nada. Solo satisfacción personal de saber que te la peló el juego. Y si llegaste hasta este punto del video y te estás preguntando, oye Royal, ¿por qué me estás recomendando un video que se ve que me va a causar ansiedad cuando yo ya tengo ataques de ansiedad? Y déjame decirte por qué. Porque no solo es el juego, es la experiencia, es la historia, es la metáfora. La montaña celeste es cualquier obstáculo que tienes en tu vida. Es cualquier problema que quieras superar. La metáfora del juego es cómo vences tus miedos. Madeline y Badeline realmente te están representando a ti y tus miedos y tus temores. Y la forma en la que Celeste nos presenta esto es muy bonita. Si decides jugarlo, realmente ponle atención a los diálogos. Todos los personajes tocan algún tema de algún problema emocional, ya sea ansiedad, ya sea depresión, ya sea miedo, ya sea duda. Y al final lo que Celeste te quiere dar a entender es que tu peor obstáculo eres tú. Salvo por esa falla con todas las fresas o esa puerta de corazones, yo creo que Celeste realmente es una excelente experiencia. Y yo creo que se merece un 9 de 10.